El terror en los videojuegos es una cosa muy rara. Al contrario que las películas, los videojuegos, al ser un medio interactivo, pueden generar situaciones en las que se siente miedo, incomodidad o tensión real. El mero hecho de ser partícipe de la historia que se nos está narrando aumenta la tensión de la experiencia que estamos viviendo. Muchas personas, al ver películas de terror, simplemente no tienen miedo. Y esto ya ni siquiera puede ser porque la película que están viendo sea mala como tal. A la hora de la verdad, no eres más que un espectador de una historia que se te está contando a ti de forma específica. Al contrario que los videojuegos, nunca vas a sentir una tensión de verdad porque no eres partícipe de lo que se te está contando. Es por eso que los videojuegos en papel deberían de ser el medio que más terror nos hace sentir. Tenemos el miedo a que nos persigan sin cesar, como en Outlast o Alien Isolation, miedo a los seres horripilantes y grotescos que podemos encontrar en juegos como Silent Hill o, por ejemplo, Five Nights at Freddy's Security Breach, que da miedo de solo pensar en tener que jugar semejante basura de juego. Pero pese a esto, resulta cada vez más difícil encontrar experiencias en el medio que den miedo de verdad. Esto pasa principalmente porque los recursos que se emplean para este fin son cada vez más difíciles de implementar de forma correcta. Es muy difícil que una cosa te dé miedo dos veces de la misma forma. A la hora de la verdad, este género es uno en el que se pide mucho del jugador y al mismo tiempo este da muy poco. Porque tú puedes jugar el juego más spooky jamás creado, como, no sé, Overwatch, por ejemplo. Si te estás escuchando el último álbum de Bad Bunny y estás en Discord con tu amigo que está jugando al LoL mientras se cagan los muertos del jungla, como que mucho miedo no vas a tener. Menos mal que tengo zonas, Sin ir más lejos, Outlast, por ejemplo, sí hace un buen trabajo para construir tensión. Y aunque también emplea recursos un tanto baratos como jumpscares en algunos momentos inesperados, quieras o no, funciona. Siempre vas a tener la constante sensación de que estás completamente indefenso. Solo estás tú y tu cámara para poder ver en la oscuridad. Pero esta sensación solo ocurre en las primeras horas de juego. El juego, a la hora de la verdad, es un loop constante de la misma premisa una y otra vez. Te encuentras con un enemigo, huyes y sección de descanso en la que se genera el siguiente encuentro. Y no precisamente digo esto porque crea que Outlast en específico sea un mal juego de terror, pero sí que es verdad que cuando se emplea el mismo recurso una y otra vez a lo largo del juego para generar tensión, tarde o temprano te vas a acostumbrar. Y cuando digo que este género pide mucho del jugador que lo juega, también se aplica a esto. Incluso si para mí Outlast acaba siendo una experiencia que a la larga va a dejar de darme miedo porque me voy a acostumbrar, para otra persona puede ser un juego directamente injugable por lo mal que lo está pasando. Señor, ¿está el baño ocupado? Sí, vale. ¿Y yo qué hago? ¿Por la puerta? Hay una puerta atrás, sí. Ah. Ahí. ¡Ay, puta! ¡Ay, tu puta madre! ¡Ay, tu puta madre! Es que no estoy muerto. Escóndete ahí, escóndete. ¡Entra! ¡Tu puta madre! Corre. ¿A correr dónde? No veo una Por mierda. ahí. Para esconderte. Necesitarte poner una cosa. ¡Ah! Y ahora. ¡Sí me cundía a esconderme, sí! ¡No, pero para afuera no, inútil! ¡Ah! Y esto no solo se debe a la costumbre que tiene uno ya de jugar a varios juegos de terror, sino que también depende mucho de los miedos personales que tiene una persona. Si te da miedo que te persigan, evidentemente Outlast te va a dar miedo. Si te generan inquietud los animatrónicos, aunque sea muy pequeña, hasta FNAF te puede llegar a dar miedo. Y si te dan miedo los fantasmas, pues puedes ver al tío que pone el mismo comentario en todos los vídeos y a lo mejor no puedes volver a dormir. Pero volviendo al punto de antes, ¿realmente convierte esto a Outlast en un mal juego de miedo? El hecho de que un grupo de personas se acostumbren al terror que intenta generar lo hace peor juego de miedo que el resto. Es una pregunta complicada, ya que como tal los recursos que emplea para generar terror en el jugador no son para nada malos, pero se crea esta disociación rara entre lo que siente el jugador y lo que intenta generar el juego. Quieras o no, el hecho de que seas un tío indefenso en un manicomio lleno de locos añade aún más al terror que puede aportar la experiencia y, pese a todo esto,
vas a acabar acostumbrándote. Pasando a otro ejemplo un poco más distinto, tenemos el género de los survival horror. Aquí también se aplica el mismo terror de estar completamente indefenso, pero al contrario que en Outlast, este terror viene más de una escasez de recursos y no de una falta de estos. También aquí quiero dejar una cosa clara, y es que hablo de los survival horror que sí que intentan dar miedo de verdad. Obviamente Resident Evil 4 o Resident Evil 5 no dan miedo. Quiero decir, da absoluto terror tener que jugar a Resident Evil 6, pero hasta ahí ya no llega más. Volviendo a los survival horror que sí que pretenden dar miedo, Dead Space sí que logra esto bastante bien. Y aunque tampoco dé miedo como tal, sí que te mantiene en una tensión constante de lo que te puede deparar en cada esquina. Hasta diría que la propia premisa del juego genera más tensión que la de Outlast. Aquí eres un ingeniero llamado Isaac Clarke, que se le encomienda la misión de abordar la nave USG Ishimura porque se ha perdido todo el contacto con la tripulación de esta. Cuando llegas ahí te das cuenta de que toda la nave está infestada de unas criaturas llamadas necromorfos. Después de llegar al ascensor y bajar por este nos encontramos con la primera arma del juego, y para añadir un toque macabro a la experiencia... parezco un trabajador de Ubisoft. En la pared tenemos el mensaje: córtales las extremidades. Toda esta secuencia inicial es muy buena, ya que establece lo que estaba diciendo antes. Isaac es un ingeniero que no tiene ni idea de combate, aunque esto no se llega a apreciar del todo como tal en el gameplay. De hecho, la propia cortadora de plasma ni siquiera es un arma como tal. Es una herramienta minera que por conveniencia de la situación tenemos que usar para defendernos. Pero este sentimiento de sentirte indefenso también se va perdiendo a lo largo del juego y de forma mucho más abrupta que en Outlast. Esto ocurre por la propia progresión del juego, porque ya me dirás tú lo indefenso que te vas a sentir con todo el arsenal que acabas teniendo a tu disposición. Y también quiero aclarar que esta progresión no es mala, es una progresión evidente debido a cómo está planteado el género. Pero de todos los survival horror, Dead Space es el que sin duda alguna más le cuesta generar tensión o miedo en el jugador. Y se nota que el juego intenta presentar situaciones y momentos que den miedo de verdad, pero no lo consiguen del todo. Por ejemplo, el cazador es un enemigo que está bien planteado, pero un poco mal ejecutado. Este enemigo, da igual las veces que corte sus extremidades, siempre las va a regenerar, por lo que lo único que podemos hacer es huir. Pero a la hora de la verdad no se siente como una amenaza real, ya que puedes cortarle las piernas, ralentizarlo y te vas. Si a esto le sumas el hecho de que este enemigo aparece en secciones cortas y concretas, se acaba volviendo más olvidable de lo que debería. Podría decir que la solución para que este enemigo se sienta de verdad como una amenaza sería que te persiga sin cesar a lo largo de todo el juego, pero realmente creo que esto lo único que haría a la larga es volver el juego más tedioso, ya que como he dicho antes, este enemigo es tan fácil de evitar que se vuelve más una molestia que una amenaza. Pasando a la otra cara de la moneda, en Resident Evil 2 tenemos a Mr. X, que tiene el mismo concepto de enemigo que te persigue sin cesar y no puedes evitarlo de ninguna forma, pero mucho mejor ejecutado. En Resident Evil 2 los recursos se sienten muchísimo más limitados que en Dead Space y los enfrentamientos con enemigos son mucho más peligrosos. Aquí sí que sientes que estás en una tensión constante debido a la falta de opciones que tienes para defenderte en todo momento, y Mr. X no hace más que empeorarlo todo. A diferencia del cazador, la única forma de aturdir a Mr. X es disparándole con todo lo que tienes, es decir, tienes que gastar recursos significativos si realmente quieres asegurarte de tener una ventana para escapar, pero los recursos son tan limitados en la sección en la que comienza a perseguirte que lo peor que puedes hacer es invertirlos en él, ya que después de aturdirlo se va a volver a levantar, por lo que los has gastado para nada. Como tal, la mejor forma de aturdir a Mr. X es con una granada cegadora, pero teniendo en cuenta de que estos objetos tampoco aparecen siempre y que son objetos muy útiles, tampoco es la mejor opción. Además, una vez te encuentres con él por primera vez, va a estar buscándote sin parar por la comisaría. Y os aseguro que no hay nada más que dé más malestar que escucharlo cerca sin tener ni idea de dónde está. Este enemigo soluciona muchos de los problemas que comentaba con los anteriores juegos. Al sentirse como una amenaza real que te persigue durante gran parte del juego, pero no exactamente durante todo el mismo, tardas más en acostumbrarte a él. El único problema que reside con Mr. X como enemigo viene también de una propuesta ya derivada de cómo está planteado Resident Evil 2. Una de las cosas que caracteriza a Resident Evil como saga en general es la gran rejugabilidad de sus juegos. Y este es uno de los más rejugables, ya que tenemos 4 historias diferentes con ligeras
ligeras variaciones en cada una de ellas. El tema está en que Mr. X te dará miedo la primera vez que juegues de Resident Evil 2, pero cuanto más avances en las diversas historias, ese miedo cada vez se va a diluir más. Gran parte del terror que nos intentan generar los videojuegos y gran parte del terror como concepto en general viene más por el hecho de que desconocemos a lo que nos estamos enfrentando y no sabemos qué es lo que va a venir después. Muchas veces, y por mucha lástima que nos dé, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a volver a sentir el mismo miedo que sentimos la primera vez que jugamos a un videojuego de terror. Como ya he dicho antes, no hay género de videojuegos que dependa tanto de las emociones del jugador como este. Un juego de terror que no produce terror es un mal juego de terror. Volviendo a ejemplos prácticos, también se puede hablar de Resident Evil 8 y la Casa Beneviento. No voy a spoilear mucho esta sección, ya que creo que se tiene que experimentar de primera mano. Básicamente es la sección más terrorífica del juego y posiblemente una de las mejores secciones de terror hechas en cualquier videojuego. Cosa curiosa teniendo en cuenta de que justo Resident Evil 8 es uno de los juegos que más se enfoca en la acción. Hablo de esta sección en específico más que nada porque el problema de acostumbrarse aquí duele mucho más. Esta sección gana mucho porque te pilla muy de repente en el momento que la juegas, pero una vez tienes claro qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar, se vuelve una sección más que vas a atravesar rápidamente. Ciertamente diría que la única forma de hacer un juego de terror perfecto es hacer un juego de terror que dé miedo independientemente de lo mucho que lo hayas jugado, cosa que es prácticamente imposible. La única cosa que podría acercarse a esto creo yo que es PT. Juego que pese a ser casi injugable a día de hoy, mucha gente asegura que es la experiencia audiovisual más terrorífica jamás creada. Y también es innegable el impacto que ha tenido en el género. Creo que los juegos que más se salvan de este problema son los juegos cortos de terror. Juegos como I'm Scared, From the Darkness o Fears to Fathom se salvan de este problema ya que son juegos que pretenden ser jugados una sola vez y de una sentada. Siguen teniendo el mismo problema de no ser rejugables, pero es que tampoco pretenden serlo. No es como Resident Evil que pretende que te pases el juego 4 veces. Son juegos que está bien jugarlos de vez en cuando para pasar el rato y ya está. Pero ¿realmente todo esto es un problema como tal? ¿Es siquiera posible hacer un juego que dé miedo sin importar las veces que lo juegues? Como ya he dicho antes, PT es el mejor juego de terror que nunca llegó a salir y gran parte de esto se debe a lo obtusa que era esta demo. En su momento todo lo que englobaba PT era un misterio ya que la demo salió de la nada y sin previo aviso. Nadie tenía ni idea de lo que era exactamente y la sensación de incertidumbre era constante ya que literalmente podía pasar cualquier cosa. Lo que hace que PT sea PT es el poco sentido, contexto o lógica que tiene todo el juego. Esa incertidumbre de que puede acechar algo en cada momento es lo que provocaba el terror de PT y además era palpable en todos los que jugaban. Aquí no te podías acostumbrar a nada porque nada del propio juego estaba definido como tal. Y además el juego si quería podía romper unas normas que en ningún momento se establecieron. Y por mucho tiempo que haya pasado, ningún juego ha podido lograr lo que fue PT en su momento. Sí hay algunos juegos que se han acercado bastante, como Visage, pero nada aún le ha llegado a los talones. Pero la respuesta está ahí. La existencia de PT demuestra que sí se puede llegar a crear el juego de terror perfecto. Ahora, han pasado 10 años y como ya he dicho antes, nada se ha podido acercar a PT. Así que lo mejor es asumir que el único capaz de hacer algo parecido a PT es el propio Kojima. O también a estas alturas podemos asumir también que PT es un suceso único y irrepetible en la historia de los videojuegos, por lo que si es así, y con todo el respeto del mundo, me cago en los muertos de Konami. Así que podemos concluir este vídeo diciendo que sí, los videojuegos de terror tienen un problema derivado del propio terror como concepto, el miedo a lo desconocido. Problema que por mucho que me duela, está y estará presente en prácticamente todos los videojuegos de terror, habidos y por haber, a no ser de que un genio como Kojima decida lo contrario. Esto ha sido todo lo que tengo que decir, así que si te ha gustado el vídeo te agradecería que te suscribieses. Y yo, ahora mismo, me voy a hibernar un mes más hasta el próximo vídeo. Adeu.